Gloria eterna. La palabra de Dios el día de hoy se titula El arma más poderosa. Los países se están armando en este día, están consiguiendo el mejor armamento, compiten, invierten, sacan recursos para tener los países armados. Si un país saca un misil, el otro no se queda atrás, sino rapidito arma y fabrica misiles para competir, para tener el mejor armamento. En nuestra nación en los años 80, 90 fue un país donde se armó de una manera impresionante. Antiguamente únicamente el que era armado era aquel que representaba las fuerzas militares de la nación. Ellos eran los que tenían armamento. Llegó la época del narcotráfico y armaron hasta los niños de 10, 12, 13 años. Y cuando un arma, una herramienta se le da a una persona que no sabe cómo manejarla, destruye, acaba. Mi esposo es vigilante y él, para poderle darle su arma, él tuvo que hacer un curso. Él tiene que tener un protocolo de seguridad para él, para sus compañeros, cargando esa arma. No, en esa época el que primero llegaba, tome, como pan caliente. Y destruyeron, hicieron daño, causaron daño en las ciudades grandes de nuestra nación, que pasando casi 30 años, todavía se sufre las consecuencias de ese mal armamento que se utilizó. Después vinieron para otras naciones y se armaron de misiles. Entonces ya no era un armamento normal, sino ya fue un armamento nuclear. Entonces las potencias se armaron. Entonces si hay pelea, le envío ese misil a ese lugar para destruirlo, para acabarlo. El misil tiene una inteligencia especial que si se envía ya no tiene retorno. Si enviaron el misil, no, que hicieron la paz, ay, ya lo mandamos. Perdimos, ya lo destruimos, ya fue enviado. Únicamente en el país de Israel, hace 70 años que se creó como nación, porque no tenían terreno propio. ¿Sí? Usted puede ir a Cartagena y decir, esta es mi Cartagena porque yo soy colombiana. Ah, sí, esa es su Cartagena. Puede irse para los llanos, para la costa, para donde vaya, usted es colombiano y dice, esta es mi tierra. Pero Israel iba de un lado para otro y no, en todos los países estaba regado, pero no tenía una nacionalidad, no tenía la tierra. Decidieron en el año 48 las Naciones Unidas. Los países se reunieron y dijeron, ¿qué vamos a hacer con esta nación? No, pues démosle un pedazo de tierra porque ya nos tienen hasta aquí. Le entregaron una propiedad que había sido de ellos de años anteriores. Se la entregan y ellos vuelven a su nación. Y apenas llegan, al día siguiente le declaran la guerra los países que estaban alrededor. Al otro día, es que imagínese usted, acaba de hacer un trasteo, usted no sabe ni dónde dejó las olletas, ¿sí? ¿Dónde está la olla? Yo no sé, en una caja, hay un trasteo. A usted pasa un mes y todavía no está ubicándose, ¿cierto? ¿Dónde quedan las cosas? ¿Dónde quedó aquello? Y así le pasó, imagínese, llegaron a su tierra cuando ¡prum!, una guerra. ¿Dónde armas? ¿Dónde armamento? ¿Dónde tenían armado su ejército? Nada. Y enviaron misiles, pero ellos tenían una arma poderosa y los misiles llegaban y solamente la mano de Dios hacía que se devolvieran y no cayeron en esa tierra. Era esa arma poderosa. Y después los seres humanos crearon otra arma más, porque siempre la ciencia va avanzando, no nos vamos a dejar, sigamos. Y es las armas biológicas, ¿cierto? Entonces vinieron las armas biológicas, que de eso sabemos hace 3 años lo que sucedió. ¿Qué arma fue? ¿Qué virus fue?
Bueno, entonces ya no fue a una nación determinada, ya no fue a un grupo determinado de personas con una raza determinada, sino fue a la raza humana de los países de la tierra, que llegó e invadió a todo país. Donde llegaba hubo muerte, hubo destrucción, hubo una locura, porque el sistema de salud no estaba preparado y colapsó. Y hubieron muertos, ¿cierto? Y aún para esa armamento estaba el arma de todos nosotros que debemos tener, y es la palabra de Dios. Amén. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4, verso 12. Esa es nuestra arma más poderosa. ¿Usted ya se está armando? ¿Usted ya se está equipando con esa arma? ¿Usted ya cuántos misiles de versículos tiene así equipados, guardados? Mire, hermana, esta metralleta que tengo aquí, que es todo el Salmo 119. El Salmo 119 tiene 150 versículos. Esa es una metralleta, ¿cierto? Cada disparo es un versículo, porque destruye al enemigo, destruye lo que hace. Y esta es el arma más poderosa. Dice, porque la palabra de Dios es viva. ¿Es qué? Viva. No fue viva allá cuando estaba el Señor Jesús, no fue viva allá cuando estaba Moisés. Es viva ahorita. No va a ser viva en el Apocalipsis, no va a ser viva allá en el reino de los cielos. No, es viva ahora. Y si usted viene con enfermedad, ella le da vida. Si usted viene con depresión, ella le da vida. Si usted viene desanimado, con ganas de destruirse, de matarse, de acabar con su vida, esa palabra que hoy se está leyendo le va a dar vida y saca esa enfermedad, saca esa depresión, esa desesperación de su vida, porque la palabra de Dios viva y eficaz en esta hora. Amén. Dice, es viva y eficaz. ¿Y qué? Eficaz. La herramienta perfecta, la medicina perfecta, que no le trae contraindicaciones. En ninguna parte de la Biblia dice prohibido a menores de edad. En ninguna parte dice prohibida a mujeres embarazadas. Cuidado con su consumo. No. Su consumo es perjudicial para la salud. Tampoco. Es eficaz para todas las áreas de la vida. Antiguamente se pensaba que la palabra de Dios, que la Biblia, era únicamente para mi área espiritual y ya no más. Pero aparte de eso, es buena para mi salud, es buena para mi protección, es buena para mis relaciones con mi esposo, con mis semejantes, con mis hijos, para todo, para ser empresa, para ser nación, para ser una persona bendecida, para todo es eficaz. Nunca pasa de moda, aunque el enemigo y las costumbres de ahora y la cultura de ahora diga, no, ese libro ya es obsoleto. No, no nos basemos en eso. Hay nuevas ideas, pero todas las nuevas ideas que no van conforme a la palabra de Dios, pasa el tiempo y se acaban. No permanecen, no duran. Mire que este libro ha permanecido por los años de los años. Han pasado civilizaciones y sigue viva, sigue transformando las vidas. Vino el imperio egipcio, ahí permaneció. Vinieron los medos, los persas, los babilónicos, ahí sigue. Pasó el imperio romano, sigue la palabra. Vienen nuevas ideas, sigue la palabra de Dios. Nunca deja de ser. El arma sigue siendo eficaz en este tiempo, aunque el enemigo nos ponga pereza leerla. Va a leerla usted y empieza, porque la palabra Dios mío, perdónenme, pero me da pereza. Ay, amén, ya. No nos gusta leerla. Nos da sueño, nos da pereza. El enemigo coloca un poco de pensamientos y dice, no entendí nada.
Pero vea la última serie, usted la discierne, usted ya sabe quién es el que va a matar, quién es el enemigo, quién es el culpable. Morchi, usted la sabe toda y cuando termina es como usted la dijo. Pero la palabra de Dios no. Por eso en este día el motivo de esta enseñanza es para que usted tome esa arma, se arme cada día de misiles, de proyectores, de todo lo que esto le traiga salvación y bendición a su vida. Un versículo cambia su vida. Un versículo hace que su vida sea diferente, que su familia sea diferente. Dice la palabra de Dios, es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Las armas que acabamos de ver, todas destruyen y no hacen nada sino acabar, destruir, meter miedo, influir temor a las naciones. Pero esta arma destruye, pero levanta porque tiene doble filo. Destruye su idolatría, su hechicería, todo aquello que está mal delante de Dios, pero levanta a un siervo de Dios. Destruye al borracho, destruye al pervertido, pero levanta a un hombre íntegro, levanta a una mujer íntegra delante de Dios. Destruye la pereza, la falta de ideas y levanta un hombre con buenas ideas. La nación de Israel fue fundada hace 70 años y me puse a estudiarla y dice que han ganado más de 15 premios Nobel en literatura, en ciencia, en matemática, en mecatrónica, en tecnología. Y yo digo, oiga, pero ¿hace cuánto que se crearon? Nosotros hemos ganado como 2 y eso mejor dicho, a puras penas. En medicina, esta nación ha sido muy próspera porque tienen la palabra de Dios y aplican los principios de esa palabra. Usted y yo necesitamos tomar esa arma y no cogerla cada domingo, si es que ahora la traemos, ¿no? Porque ahora no, ahora está en el celular, ¿cierto? Y la sacudimos, vámonos para la iglesia. Y llegamos el domingo y otra vez ahí sagradamente en el Salmo 91 y que Dios me guarde, pero no la leí en toda la semana. Y quiero que me proteja, quiero que me cuide, quiero que me levante. Así no se puede. ¿Cómo si no la leo? ¿Cómo si no me lleno del conocimiento de Dios? Y entonces lo que vamos hablando y repitiendo a los demás no es la palabra de Dios, sino lo que sale de mi corazón. La cantaleta, la regañadera, el orgullo, la arrogancia. Eso es lo que sale de mí, Satán. ¿Y dónde está la palabra? Que es lo que se supone que debo de sacar y dar a los demás. Dice que es espada de 2 filos. He visto como hombres que llegan y cogen la palabra de Dios y van en su vida de adulterio, de fornicación, vida de borrachera, con una familia destruida. Toma la palabra de Dios, destruye a ese hombre, pero levanta a un siervo de Dios, a una sierva de Dios. He visto como jóvenes que se van destruyendo sin el temor de Dios, haciendo mal, causando mal, toman esa palabra y se levanta un gran líder, se levanta un gran predicador de la palabra de Dios. Esa es la que tiene el poder y nosotros como creyentes la debemos de tener en todo momento. Y lo que pasa con la palabra es que cuando nosotros vamos y la leemos, ella nos da ideas nuevas. Cuando nosotros estamos acá en el liderazgo decimos, Dios me dio una idea para el liderazgo, para el trabajo en la iglesia, para el trabajo en familias, para el trabajo con los jóvenes, para el trabajo con los niños. Y uno ve personas que dicen, no, ya no sé qué hacer, no sé cómo manejar este hombre, cómo manejar la situación con mi hijo, porque no vamos a la palabra, porque ella me habla cómo manejar a mis hijos, porque ella me habla cómo, no manejarlos y dominarlos, ¿no? Porque cuando yo recién me casé, yo quería que mi esposo hiciera todo lo que yo quería, como yo quería, porque yo era espiritual y él no.
Entonces él tenía que hablar como yo, caminar como yo, reírse como yo, todo. Y como no me hacía caso, pues imagínense esos problemonones. Y un día vine a hablar con el pastor para que lo ajuiciara, para que lo disciplinara y para que yo había, mejor dicho, imaginado que el pastor le iba a decir: hermanito Jairo, hágale caso a su esposa. Y yo dije, porque yo soy la espiritual. Y llegué a hablar con el pastor y llegamos a hablar con el pastor y el pastor dijo: hermano, hágale caso. Y yo: a la palabra de Dios. Y hermana Liliana, usted también tiene que hacerle caso a la palabra de Dios. Y yo me ofendí. Y no, el pastor tenía que darme la razón a mí. Es que yo era la que estaba bien y él no. Pero cuando empezamos a vivir la palabra de Dios, vimos que las cosas eran diferentes. No es a mi imagen. Mis hijos no son a mi imagen, mi esposo no es a mi imagen, mi familia no es a mi imagen, es a la imagen de Cristo. Es a la imagen de Dios, porque yo tengo errores, porque yo me equivoco, porque yo no hago las cosas bien, porque hay todavía orgullo, altanería, rebeldía en mi corazón y quiero que sean igual a mí. No, es igual a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos alimenta. Está usted en una situación difícil y como comió, como tiene esas armas ahí, como tiene esas municiones en su vida, como ha tomado esas municiones y las tiene en su corazón, viene un problema y ahí está para destruir esa mentira del enemigo. En la Biblia nos habla de un hombre que duró 13 años llorando el luto de su hijo. Se llamaba Jacob. Los hermanos vinieron y le trajeron la ropa, la túnica de su hijo y le dijeron: nuestro hermano se lo comió una fiera del campo. Y dice la palabra de Dios que este hombre se puso a llorar, era el consentido, y se puso a llorar por este hijo y dijo: moriré en luto, me iré en luto hasta mi muerte, porque ha muerto mi hijo. 13 años llorando una mentira. Cuando tenemos estas municiones, cuando tenemos esta reserva en nuestro corazón y viene una mentira del enemigo, no la vamos a llorar 13 años. Decimos: no, señor, eso es mentira. La palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios dice aquello, y eso se deshace. 13 años después viene a aparecer los hijos a decirle: papá, ¿se acuerda lo que le dijimos hace 13 años de José? Dice que sí está vivo. ¿Cómo le parece? Yo digo: pobre situación de este Jacob. Yo agarro y los enciendo a todos. ¿Cómo así que me metieron una mentira hace 13 años? O mentirosos, y yo llorando y nadie me consoló. No, pero él era un hombre de Dios y fue y buscó a su hijo, y efectivamente era el gobernador de Egipto. Entonces, ¿cuántas mentiras usted está llorando por no tener la palabra viva y eficaz? ¿Cuántas mentiras el diablo le ha hecho? Usted lleva 5 años, 6 años llorando eso. No, señor, yo debo de tener la palabra, y la palabra desarma toda mentira que me haya dicho el enemigo. Yo le digo: Señor, hazme ver, Señor, muéstrame, Señor, quita lo que no es tuyo, Señor, revélame lo tuyo, Padre de la gloria. Y dice aquí que penetra y penetra hasta el alma, el espíritu. Una persona empieza a leer la palabra y ya su alma, su espíritu es diferente, piensa diferente, actúa diferente, ya no razona de la misma manera. Ya dice: no, lo que estaba haciendo está mal. Yo, ¿por qué no me daba cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal?
La palabra de Dios le hace una mente transformada. Así es que ahí donde está, coloque su mano en su cabeza y dígale: Señor, cambia esos pensamientos de suicidio, cambia esos pensamientos de miseria, de pobreza, cambia esos pensamientos de escasez, Dios de la gloria. Cambia esos pensamientos de que mi esposa me es infiel en todo momento. Cambia esos pensamientos de que mis hijos no serán bendecidos, no serán prósperos. Cambia ese pensamiento de enfermedad a todo momento que tengo en mi mente, Señor. Cambia esos pensamientos de depresión, deseos de suicidarme. Cámbialos, Señor, deseos de acabar con las personas, oh Dios, de pensar mal de todo en todo momento. Cámbialos, Dios, porque tu palabra transforma la mente y eso hace que mi vida, mi corazón sea transformado con tu espíritu. Gracias, gracias, Dios, en esta mañana te bendecimos y te damos honores a ti, oh Dios. Aleluya. Es el consumo diario de la palabra que hace una persona de fe. Cuando yo llegué a los caminos de Dios, veía siervos de Dios que oraban por los enfermos y de una vez los paralíticos se cambiaban, los demonios salían. Y yo decía: Señor, dame esa fe. Y yo pensaba que era así, que ya que yo oré y pum, ya tengo la fe extraordinaria. Pero la misma palabra de Dios, la misma arma poderosa me dice: es leyendo, es oyendo. Cada día es leyendo, es oyendo la palabra. Cada día es siguiendo en la palabra. Lo que hoy leí lo puedo olvidar en 8 días, en 15, en 20. Hay un profesor de las escuelas bíblicas de este lugar y me dijo: Lili, yo me propuse este año aprenderme un versículo de cada libro de la Biblia. Y a esta fecha, que han pasado 7 meses, me dijo él: ya me aprendí un versículo del Nuevo Testamento de cada libro. Yo voy a hacer lo mismo. Me le voy a copiar. Imitemos lo bueno. Imitemos lo que nos lleva a la salvación. Imitemos lo que nos levanta, lo que nos edifica, lo que nos hace renovar. Imagínense que si una persona memoriza la palabra de Dios, dice que las probabilidades de sufrir de Alzheimer son mínimas. Hoy en día se nos olvida todo. La tecnología nos ha hecho depender de eso. Antes usted se sabía el número de teléfono suyo, de su abuelita, de su tía, del señor. Sí, el número es tan. Hoy en día se le perdió el celular y usted perdió su memoria. No sabe ni cómo es el número de su mamá, no, perdí el celular. Ahí llegó todo, porque no la estamos, ¿qué? Usando, utilizando. Mi esposo, cuando mis hijos eran pequeños, les decía: mi hijo, estrene ese cerebro. Era pasado. Pero por favor, estrénelo, úselo. Usemos, activemos nuestra mente, memorizamos el horario, memorizamos las cosas de las redes, memorizamos lo que aprendieron aquí, allá, pero la palabra de Dios no la estamos memorizando. Es el arma que no tenemos y es el arma que nos defiende, ¿sí? Mi papi salía de la iglesia, se iba para la iglesia. Cogió el alimentador y se subieron en el tercer paradero de donde él vive a atracar el zip. Él usó el arma poderosa y no es una pistola ni un revólver. Él carga un biblión, pero más grande que este, y no lo sacó. Lo carga aquí en su mente. Apenas él vio que empezaron a atracar, él se paró y dijo: Señor, cúbreme con tu sangre, tus poderosas alas me cubren de todo mal, caerán a mi lado 1000 y 10,000, mas a mí no llegará. Él dice que pasaban los chicos hacia adelante, hacia atrás. A él no lo vieron, porque aplicó la palabra de Dios. Aplicó. La palabra de Dios es eficaz.
llega el versículo a su vida en el momento, porque usted la tiene en su mente, porque usted la tiene en su corazón, sale la palabra eficaz que hace que todo se vuelva a favor suyo. En una ocasión, solo una, aclaro, yo estaba gritando en la casa que no me ayudan y que los chinos y que na. Por eso digo solo una. Y estaba en esa así cuando mi esposo me contesta con un versículo. Desecha la ira y el enojo, porque yo de una vez me desarmé. ¿Cómo le iba a contestar? Si la palabra eficaz vino en ese momento. Y yo dije, pero si yo no estoy brava, estoy lo más de feliz. De una vez se disipa. Dice la palabra de Dios, la presencia de Dios llega y todo espíritu contrario se va. Si usted tiene depresión, sufre de angustia, de ansiedad, lea la palabra de Dios. La palabra de Dios hace que esos espíritus huyan de su vida, de su casa. Si usted pasando en una necesidad difícil, lea la palabra de Dios, porque ella me muestra que hubo una mujer en un hambre tremenda en el pueblo de Israel, y esta mujer tenía 2 hijos que iban a ser llevados presos, y la palabra de Dios me dice que vino el profeta y le proveyó aceite. Eso me dice la palabra de Dios. Entonces viene a mi vida una necesidad, viene a mi vida un momento de angustia. Entonces yo recuerdo, si alimentó a esa mujer, si no dejó que se llevaran, ¿cómo no me va a alimentar a mí Dios? En el tiempo de pandemia ya íbamos casi 4.º mes y se había acabado el recurso económico. Y yo le dije, Señor, esta semana no me queda sino esto y esto. Y como dice la viuda, nos echamos a morir las pobres criaturas que, como ustedes los conocen en este culto, en esta iglesia, son mastines y son gorditos. Y yo dije, las pobres criaturas se me van a morir de hambre. Y llorando, y Dios mío, esa situación, no tenemos, ya se está acabando, y ahora ¿qué vamos a hacer? Y yo creo que Dios mirará algunas oraciones de nosotros diciendo, cállate. Manera de orar tan fea. Ahorita pienso en algunas oraciones que hice hace 10 años, hace 8 años, y digo, Señor, olvídese de lo que oré en ese tiempo. ¿Cómo oré de mal? Con una mente pobre, miserable, creyendo en un Dios pobre que no podía, que no hacía. Y me puse a llorar ese día, diciendo, Dios mío, ¿y ahora qué? Dios mío, no tenemos qué más comer. Y como que el Señor diciéndome, cállese. Estaba orando y le doy gracias a Dios porque soy sensible a cuando Él me habla, y me dijo, ¿y es que yo estoy muerto o qué? ¿Se acabó el mercado y se acabó su Dios? Yo dije, no, gracias Dios por lo que me vas a dar, gracias porque no sé por dónde me vas a bendecir. Me fui al cajón del mercado y le dije, gracias porque usted va a estar lleno, Dios me va a bendecir, y lo mejor es que no va a salir de mi bolsillo. Y le di gracias a Dios ese día. Al otro día nosotros con nuestra familia, ¿se acuerda que era prohibido visitarnos? ¿Se acuerda que no podía ir uno a la casa del otro? Cuando golpearon y mis hijos se asomaron, ¿quién es? Mi tío Juanca. Yo, ¿cómo así? Me traía un severo mercado. Dijo, no, Lili, es que yo pensé en usted y todo. Y yo, Dios es tan bueno. Y yo, gracias hermanito, oré por él, me trajo ese mercado. Siguiente día me llama el pastor y me dice, Lili, por acá le tengo un detalle. Me vine, habían recogido mercado acá, habían hecho una compra de mercado, me dio un mercado. Tercer día pasó la alcaldía, me dio 2 cajas de mercado. En esa casa vivían 2 familias, o sea, había unas personas que se habían ido porque por la pandemia se fueron, me dejaron 2 cajas de mercado. Tercer día vino el día sábado, vino los líderes de la Misión Cruzada Cristiana, que bendijo a las iglesias de Colombia, y
otra vez me volvieron a llamar, que aquí le dejaron otro mercado, como Dios diciéndome: no estoy muerto, estoy vivo, soy tu proveedor, soy tu Dios, llénate de mi palabra, llénate de mí. Y por eso es necesario, porque ella me alimenta, porque ella me sana. Porque si voy a la palabra de Dios y me dice que había una mujer con flujo de sangre que fue sanada, cuando me dice que resucitó a un Lázaro que está sanado, cuando viene un dictamen de muerte para su cuerpo y le dice: tiene cáncer, tiene SIDA, tiene COVID, y ya usted no puede hacer nada. Entonces aquí viene la palabra de Dios que dice: caerá a mi lado, porque ninguna plaga tocará a mi morada. Y muchos de esta iglesia, yo le doy gracias a Dios, empezó la pandemia y empezaba el pastor todos los días, venía a orar, y la oración de él decía: Señor, aun si este virus, si esa bacteria toca el cuerpo de los hermanos de la iglesia, Señor, aun si los toca, no permitas que ninguno muera, que ninguno muera. Pasaron 3 años y ninguno de la iglesia murió por esa bacteria. Nadie murió por esa plaga, nadie. Porque se aplicó la palabra de Dios. Yo me acuerdo que orábamos en las puertas de la casa y decíamos: Señor, que esta bacteria no entre, que este virus no entre en esta casa. Esta casa es resistible, porque había este misil, porque había esta bomba en nuestra casa, porque este es el mejor armamento para reactivar a nuestros hijos, para levantar a aquel que aún está muerto de 3 días. La palabra de Dios la levanta. ¿Qué poder tiene en su vida? ¿La está leyendo? ¿La está meditando? ¿O en este momento usted está: me tengo que aprender la canción que salió de moda? ¿Y cómo es que dice? Ay, verdad, y síguela y repítala. Pero ¿dónde está la repetición de la palabra? ¿Dónde está la memoria de la palabra, en la cual ella me hace rico a mí? Porque si yo la leo, si yo la escudriño, me da una idea, y con esa idea puedo hacer riquezas, puedo hacer salud, puedo levantarme, puede salir la depresión, la tristeza, la angustia de mi vida, la angustia, la desesperación. ¿Qué va a ser de mis hijos el día de mañana? ¿Qué va a hacer? No, gloria a Dios, su palabra dice que Él bendecirá mis generaciones, primera, segunda, tercera, cuarta, 1000 generaciones por creer en su palabra. ¿Yo qué me voy a afanar? ¿Yo qué me voy a preocupar? Me tengo que preocupar es que esas generaciones sepan esta palabra. Que si usted ve la palabra de Dios, es personas que registraron los hechos con Dios. ¿Su familia sabe que ha pasado Dios con usted? ¿Su familia sabe Dios que le ha hablado? ¿Su familia sabe, sus hijos saben, sus generaciones saben usted cómo fue que se encontró con Dios? Nosotros en mi casa les repetimos por ahí 2, 3 años y volvemos y les contamos. Nosotros llegamos y ellos: ay, sí, que mi abuelito era un borracho y que no sé qué, y ay, sí, mamá, sí, les sigo contando, porque usted les contará a sus hijos y sus hijos le contará a los hijos de ellos, para que sepan cuál es el Dios que vive en nuestra casa. No solamente el Dios de la Biblia que hizo los milagros y los prodigios allá, sino el Dios que sigue haciendo milagros y prodigios con esta familia y que los seguirá. Si Él no ha venido, mis generaciones contarán lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Colóquese de pie en esta mañana. Gracias por conectarte con nosotros. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Recuerda que todos somos Lluvias de Gloria Eterna.